En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego hodie genui te. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy con gozo la Natividad de nuestro Salvador. La liturgia, como podréis observar quienes vayáis luego a la misa solemne de medianoche, reviste el introito con una melodía casi como si de una nana se tratara. Exulta de gozo ante la encarnación y el nacimiento del Salvador. Hoy, al igual que en la antigua ley, cuando en los días festivos se redoblaban los sacrificios, la Iglesia permite a sus sacerdotes celebrar hasta 3 misas al día. En la Pía Unión, aun cuando los sacerdotes acudan a la misa de medianoche, mañana celebrarán seguidas esas 3 misas, ofreciendo así al Padre el único sacrificio agradable, el de su Hijo, hasta en 3 ocasiones haciéndole bajar a la tierra en el aniversario en el que celebramos su venida a este mundo. Celebra hoy la liturgia y durante el ciclo de Navidad hasta 3 nacimientos. En un primer nacimiento, el nacimiento eterno del Verbo engendrado en la eternidad. Ego hodie genui te, nos dice el introito, el aleluya de la primera misa de medianoche y también la lectura, la epístola de San Pablo en la misa del día. Hoy yo te he engendrado. Pero en el hoy eterno, ¿pero cómo engendra el Padre al Hijo, siendo el Hijo Dios eterno e infinito? Como nos dice San Atanasio, no engendra de la manera que se engendra en la materia, de la manera que engendran los seres humanos. No engendra el Padre al Hijo en una sucesión de hechos, en espacio y tiempo, de manera que el Padre es anterior y precede al Hijo, sino que le engendra eternamente. Dios, como acto puro, como ser en acto, está fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio son en Él, pero Él no está sometido ni a uno ni al otro. En Dios todo es un eterno hoy, un eterno presente. Para Él no existe el ayer, ni el hoy, ni el mañana, el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo es actual, todo es hoy y ahora, un hoy eterno. Por eso el Padre engendra en el hoy eterno, en la eternidad, continuamente al Hijo. Como nos dice San Atanasio, lo engendra como engendra el sol al brillo. No podemos decir que el Padre preceda en el tiempo al Hijo, sino que así como no hay sol sin brillo ni brillo sin sol, podemos decir que el Padre engendra al Hijo, como el brillo es engendrado por el sol, pero siendo una misma cosa, y no 2 cosas diferentes. Esa unión intrínseca, eterna e infinita que hay entre la luz eterna y el brillo eterno, esa unión de amor es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. De esa manera, tenemos a un solo Dios y 3 personas distintas, pero no 3 dioses, sino uno solo. El Padre, por lo tanto, engendra eternamente en el hoy eterno y actual al Hijo como engendra el sol al brillo. Por eso, veremos a lo largo de la liturgia de hoy en las 3 misas afirmaciones como que el resplandor, que Cristo es el resplandor de la verdadera luz. Pide gozar en el cielo de los gozos de aquella luz. Hoy brillará la luz, nos dice, iluminados con la nueva luz de tu Verbo encarnado. Nos ha manifestado su luz, ha bajado una gran luz a la tierra. Hoy la Iglesia con gozo nos habla de esa luz eterna, de ese resplandor eterno, de la luz que brilla eternamente y que emana y que es engendrada por el sol de justicia que es Dios. Celebramos, por lo tanto, el nacimiento eterno del Verbo, engendrado que no creado, como decimos en el credo, genitum non factum, consubstantialem patri, engendrado y no creado, consustancial al Padre, sí,
consustancial, y no como muchos están acostumbrados a oír o a afirmar, de la misma naturaleza que el Padre. No, porque no es de la misma naturaleza. De la misma naturaleza somos tú y yo, y somos seres distintos, sustancias distintas. El Padre y el Hijo no son de la misma naturaleza, sino la misma naturaleza, la misma y única sustancia divina. Sustancia divina que se manifiesta a través de la encarnación del Verbo, tal y como afirmamos en el prefacio de la Navidad. Por el misterio de la encarnación del Verbo, conocemos a Dios de una forma visible. A través de ese segundo nacimiento que celebra la liturgia, el nacimiento temporal del Verbo encarnado, Dios se hace visible, se hace tangible al ser humano. El Dios eterno e infinito, que excede los límites del conocimiento del ser humano, se hace visible y tangible, asumiendo la misma naturaleza del hombre, bajo el aspecto de un niño tierno, dulce, inocente, indefenso. Veremos a lo largo de los evangelios, de la misa de medianoche y la misa de la aurora, sacados del Evangelio de San Lucas, cómo San José y la Santísima Virgen acudieron a Belén para ser censados, y estando allí les llegó la hora. No encontraron, sin embargo, posada donde refugiarse, y tuvieron que buscar cobijo en un humilde pesebre, entre un buey y una mula. Allí el Creador del universo, llegada la hora, se desprendió de la Santísima Virgen, como se desprende, nos dice San Jerónimo, el fruto maduro de la rama, sin producir a su Santísima Madre ni el más mínimo dolor, ni esfuerzo, ni sufrimiento a la hora del parto. Pues ella es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. No habiendo tenido ni la más mínima sombra de pecado, no podía quien da a luz al Creador del universo tener el más mínimo padecimiento, ni sufrimiento, ni dolor a la hora de traerlo al mundo. Vemos en el Evangelio cómo, además, naciendo Dios en la más absoluta de las humildades y discreciones, en un pesebre, recostado sobre un puñado de paja, envuelto en pañales, los ángeles, sin embargo, anuncian su venida, anuncian su nacimiento a la gente humilde, a los pobres de corazón, a los sencillos, a los pastores, que son los primeros apóstoles de ese nacimiento, los primeros testigos del nacimiento divino. Acudieron los pastores con gozo, tras haber recibido el anuncio del ángel, y contemplaron la señal que les había sido dada, un niño envuelto en pañales en un pesebre. Ante él, ante ese niño inocente, se postran y le ofrecen todo lo que tienen, se lo entregan a él, al Creador del universo, con humildad y con amor. Imitemos, pues, a aquellos pastorcicos, acerquémonos al pesebre, pidámosle a la Santísima Virgen que nos deje tomarlo en nuestros brazos, acariciarlo, besarle sus pies divinos. Y no hagamos como aquellos posaderos, cerrándole las puertas de nuestro corazón. Abrámosela de par en par y calentemos al dulce niño con el calor de nuestro corazón. Démosle todo aquello que tenemos, todo nuestro ser y nuestro poseer. Ofrezcámoselo a él y aprendamos en la humildad y el silencio del pesebre las virtudes de la humildad y de la obediencia. Pero si celebramos hoy el nacimiento eterno en la eternidad del Verbo y el nacimiento temporal en la encarnación, celebra también hoy la Iglesia el nacimiento espiritual del cuerpo místico de Cristo, pues si Cristo es la cabeza, junto con la cabeza nacerá también el cuerpo, como nos dice San León Magno. Pues Cristo ha nacido, no por él,
sino, como dice Santo Tomás de Aquino, para divinizarnos mediante su gracia, para, asumiendo la naturaleza humana, elevarla, rescatarla y devolverla de nuevo al Padre, divinizando esa misma naturaleza. Él, creador de cielo y tierra, creador de la materia, creador del hombre, asume la materia por él creada y la eleva hasta Dios para tenerla y mantenerla delante de Dios eternamente. Llegado el momento, como nos dice el Evangelio de la última misa, de la misa del día, llegado el momento, el Verbo se hizo carne, vino al mundo, vino a los suyos, y los suyos no le conocieron. Sin embargo, a aquellos que le conocieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no según la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino que nacen de Dios. Nos dice San Pablo en la epístola de la primera misa a Tito, que se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Nos habla, por lo tanto, la liturgia y San Pablo de la finalidad de la encarnación que hoy celebramos, y es que, si Dios se hizo hombre, fue precisamente para redimir al hombre, para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio. Y continúa el santo apóstol diciéndonos en la misa de la aurora: ha aparecido la benignidad y la humanidad de Dios nuestro Salvador. Nos ha salvado, no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, regenerándonos por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros copiosamente por Jesucristo Salvador nuestro, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos de la vida eterna, según es nuestra esperanza en Jesucristo Señor nuestro. Celebra, por lo tanto, la Iglesia en el día de hoy nuestro propio nacimiento, el nacimiento de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, el nacimiento de los hijos de Dios, pues todo ser humano, por el hecho de serlo, es criatura de Dios, pero sólo cuando le reconocen, cuando reconocen la encarnación del Verbo, cuando reconocen a Cristo nuestro Salvador, sólo entonces, y por medio del bautismo, se convierten en hijos de Dios. Sólo entonces, Dios nuestro Señor dirá de nosotros, como dice hoy la liturgia: ego hodie genui te, hoy yo te he engendrado como hijo mío, como hijo de Dios, ego hodie genui te. Viene Dios nuestro Señor a rescatarnos del pecado, a sacarnos de ese lago profundo de oscuridad y turbación en el que nos tiene atado el pecado y el mismísimo enemigo del hombre y de Dios, Satanás. Como dice San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación, poniendo en boca del Padre y del Hijo un diálogo eterno: o que ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había. En lo que a ti se parece, contigo bien convenía, pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, pues la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, justicia y sabiduría. Le responde el hijo: y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería.
Celebramos, por lo tanto, hoy la eternidad de Cristo, que en su eterno e infinito amor se ha engendrado para rescatarnos, para salvarnos, para sacarnos del lodo, del lago en el que estamos sumidos, y devolvernos de nuevo a Dios, como hijos de Dios, como herederos con Él de la vida eterna. Exultemos pues con la liturgia de gozo, contemplemos pues exultantes el misterio de la encarnación y de la redención. Agradezcamos a Dios tan grande misericordia, pues Dios ha amado al hombre, como sólo Dios sabe amar, de manera eterna e infinita, entregándonos hasta su propia vida, tras haber asumido la naturaleza humana, sin menoscabo alguno de su naturaleza divina, que es lo que profesamos precisamente en el dogma de la unión hipostática. La segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asumió también la naturaleza humana. Tenemos, por lo tanto, en Cristo al verdadero Dios y verdadero hombre, un alma divina y un alma humana en el cuerpo humano, recibido de la Santísima Virgen María. Pidamos pues al Divino Infante, a la Santísima Virgen María y al glorioso Patriarca San José, que nos mantengamos fieles a la gracia, que renacidos al hombre nuevo por el bautismo, actuemos sobria, justa y piadosamente, para poder así algún día gozar de los bienes de los herederos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.